Te damos la bienvenida al Centro de Orientación Cristiano Abba Padre. Ya estamos por comenzar nuestro mensaje dominical, así que ponte cómodo y prepara tu corazón para adorar a Dios. Por favor, acompáñame en esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por esta semilla que nos entregas hoy. Permite que seamos tierra buena que empieza a dar fruto al 100%. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, gloria a Dios. Bueno, Señor, vamos a orar en tu nombre, mi Dios, pedirte, Señor, por todas aquellas cosas que tenemos, Señor, como familia, como hogar, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos has entregado, mi Dios. Gracias porque tú eres el que da, Señor. Ahora, mi Dios, que me dispongo a dar tu mensaje, mi Dios. Bendice grandemente mis labios, bendice, Señor, tu palabra. Aquellos que se están conectando, Señor. Aquellos que están escuchando en este momento, mi Dios. Sé tú, mi Dios, en estos corazones, en mi corazón, Señor, para entregar lo que es tuyo, Señor, y no lo que es del mundo, mi Dios. Gracias, Señor, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar con la palabra. Este es el Salmo 12, lo tomé en la nueva versión internacional. Salmo 12, lo vamos a leer completo, son 8 versículos. Dice así: Sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel, que ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse unos a otros. El Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa que dice: venceremos con la lengua, en nuestros labios confiamos. ¿Quién puede dominarnos a nosotros? Dice el Señor: voy ahora a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos, pues el pobre se le oprime y el necesitado se queja. Las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. Tú, Señor, nos protegerás. Tú siempre nos defenderás de esta gente, aun cuando los malvados sigan merodeando. Amén. Bueno, según la mayoría de los estudiosos de la palabra, este pasaje fue escrito cuando el rey Saúl perseguía a David. David estaba en medio de una profunda desesperación por no ver salida. David, en medio de esta situación, hace un parado y empieza a clamar. ¿Qué es clamar? Clamar es pedir con pasión, con desesperación, con gravedad. Eso es clamar. Vamos a volverlo a leer en clamación, si es que puedo llegar. Sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel, ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios lisonjeros hablan con doblez. David está abriendo los ojos a ese mundo que es este mismo mundo. Se está dando cuenta que está en medio de la traición, de la mentira, de la gente hipócrita que lo está traicionando, mientras que al mismo tiempo lo abraza, le da la mano. Hay asombro, hay decepción, hay queja. Todo esto convertido en eso, en ese clamor. Hay algo particular de David, que es su pasión para, no solamente para pedir, sino también para ofrendar. Pero en este pasaje literalmente él está pidiendo a gritos como enmudecidos, la salvación del único que puede sacarlo de allí donde está. El único en que se puede confiar, y es Dios. Entonces, mis hermanos, he extraído 3 por qué. 3 por qué para decirte que Dios vale la pena. 3 por qué para decirte que vale la pena. Definitivamente vale la pena. Allí donde tú estás, cierra tus ojos 3 segundos y dile a Dios: vale la pena. Oh, sí, mi Dios, claro que sí vale la pena. ¿Por qué? Vamos con el primer por qué.
porque hace parte de nuestro crecimiento. Así es. Nuestro crecimiento es el entendimiento de que existe el Señor y que la fidelidad es con Él y no con los hombres. Allí es donde empezamos a crecer y eso lo está viviendo en este momento David. David está clamando porque se está dando cuenta de dónde está parado y cuál es su entorno, cuál es su alrededor, que es la mentira, la envidia, el engaño. Entonces, él está rodeado de esto y hay que vivirlo para aprenderlo a soportar. Y esto es crecimiento. Este es nuestro primer porqué, porque hace parte de nuestro crecimiento. Vale la pena. Es como cuando aprendemos a nadar. Yo sé que muchos no aprendieron a nadar. Yo a Manuel le enseñé a nadar y para enseñar a nadar, bueno, lo lancé y él me clamaba así como David, no, papá, porque sentía que se podía ahogar, pero al mismo tiempo también se dejaba porque había cierta confianza de quien lo lanzaba. Y yo lo lancé, sí tomó agüita, como no, todo, pero aprendió a nadar. Hoy se defiende muy bien. Claro, también la piscina le queda a esta altura, entonces ya no hay problema de que se ahogue, pero no, sabe nadar, igual que yo. Yo también aprendí a nadar, pero de diferentes maneras. Lo mío fue un poco más difícil porque fue en el río, nos escapábamos para el río con los amigos y nos lanzábamos, y eso era de piedra en piedra, tratando de no ahogarnos, chapuceábamos y nos movíamos, nos defendíamos, pero la idea era no ahogarnos. Asimismo está sucediendo con David ahorita. David empieza a nadar en medio de esa agua. Dice, sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel, ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios lisonjeros hablan con doblez. David ha llegado en medio de su clamor a entender su realidad y a direccionarlo en quien hace justicia, de Dios. O sea, está aprendiendo a nadar, está aprendiendo a manejar esa situación en medio de su clamor. Y entonces le pide al Señor, clama, dice, sálvanos, Señor. Un clamor no solamente por él, es por todos aquellos que están alrededor de él, pero que hacen las cosas bien, que hacen las cosas buenas. Él dice, o la palabra dice, el Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa, que dice, venceremos con la lengua, en nuestros labios confiamos. ¿Quién puede dominarnos a nosotros? Pero por Dios santo, o sea, son demasiada soberbia está en el entorno de David. David está en medio de bestias, de tiburones, y él sabe en quién confiar. Entonces, y gracias a Dios que él amaba a Dios, porque si no, este muchacho ni hubiese llegado a pastor, ya se hubiese comido un oso o no sé qué, pero era de Dios, era un corazón agradable a Dios. Entonces, David muestra su crecimiento entregando la justicia a quien debe hacer justicia. Y es acá donde inicia el segundo porqué. El primer porqué es por el crecimiento, porque obtenemos crecimiento, vale la pena. El segundo porqué es porque obtenemos justicia, porque Él conoce a los oprimidos, escucha nuestra queja y conoce también al enemigo. Solamente Él nos va a ayudar. Y no solo a eso, sino que también a través de nuestro clamor va a ayudarnos a no ser igual que a ellos, a no responder con la misma manera, a no jugar ese mismo juego. Entonces David pone la justicia en Dios. Y la justicia no solamente es recibir, también es dar. Dice Eclesiastés 7:22. Aunque bien sabes que muchas veces también tú has hablado mal de los otros. Mis hermanos, hay que estar claros. David es pecador y lo sabe, pero igualmente clama. Muchas veces nosotros nos cohibimos de clamar a Dios, de pedirle, pues andamos en pecado y por eso nos alejamos con la creencia de que en pecado Dios no nos verá. Pero hay buenas noticias, señora pecadora, señor
pecador, joven pecadora. Dice el Señor, voy ahora a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos, pues al pobre se le oprime y al necesitado se queja. Voy a leerlo en otra versión. Dice, esto ha dicho el Señor, a los pobres y débiles se les oprime y se les hace sufrir. Por eso voy ahora a levantarme y les daré la ayuda que tanto anhelan. Mis hermanos, nosotros somos los pobres, nosotros somos los débiles. Y tenemos que llegar a la humildad de reconocer eso, para poderle clamar al Señor. Hay muchos que no quieren la salvación porque simplemente están cómodos con lo que les entrega el mundo. Hay comodidad con la maldad, la envidia, la traición. Todo esto no se va a ir. Entonces tenemos que aprender a nadar sobre estas aguas. Tenemos que crecer, buscar la justicia, que es la libertad de Dios. Y Él es quien, o el único que nos la va a entregar. Tenemos que aprender a nadar sobre esto. Y Dios está muy claro de nuestros pecados. Él estaba muy claro de los pecados de David y todo lo que hizo. Hizo muchas cosas terribles. Pero por encima de todo, amaba a Dios. Tenía arrepentimiento en su corazón y convicción. Como la saga de John Wick, la primera película de John Wick, era un hombre con concentración, con compromiso y voluntad pura. Bueno, ese era David para Dios, concentrado en el amor de Dios, el compromiso de cumplir su voluntad y la voluntad pura de dejarse llevar, de ser disciplinado, de ser humilde. Voy a leerles Deuteronomio 32-35, o se lo voy a parafrasear. Dice, mía es la venganza y la retribución. Y Pablo lo recuerda nuevamente en Romanos 12-19, se los voy a leer. Dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿no vale la pena? Vale la pena, porque vamos a obtener justicia. Ahora viene un versículo que me encanta porque entrega la verdadera pureza de Dios. Por si hay alguna duda de la pureza de Dios, dice David, las palabras del Señor son puras, son como plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. Sabe que ahorita hay varios procesos para purificar la plata, pero en ese momento la plata se purificaba en crisol al horno a 1200 grados. Menos no se podía sacar las impurezas, tenía que ser a 1200 grados. El oro a 1060, entre 960 y 1060, tiene para purificarse. La plata no. La plata necesita 200, 300 grados más para sacar sus impurezas. Y solamente se pasa una vez. Con una vez ya sale en el crisol plata refinada. Pero David dice que la palabra del Señor es tan o más pura como plata refinada, no una, ni dos, ni tres, sino 7 veces. 7 veces purificada en el crisol. Por si hay alguna duda, él afirma en medio de su clamor, en medio de su pedidera, de su lloradera, se da cuenta que no está solo, se da cuenta que ha aprendido a nadar y ha aprendido y conoce la justicia de Dios. Entonces, también vale la pena. ¿Por qué? Porque tenemos su presencia. Y este es el tercer por qué. Porque obtenemos su presencia. Dice el versículo 7. Tú, Señor, nos protegerás. Tú siempre nos defenderás de esta gente, aun cuando los malvados sigan merodeando. No solamente hay 3 por qué, que nos invitan a decirle a nuestro corazón, a nuestra vida, que vale la pena. Vale la pena. Crecer en Dios vale la pena. Obtener justicia, su justicia, vale la pena. Vivir en su presencia, vale la pena.
Te invito a que nademos juntos en este crecimiento que es muy, muy fuerte, no hay que negarlo. Estos caminos de Dios, pasarlos no son muy papita, porque estamos trabajando por la puerta estrecha, estamos entrando por la puerta estrecha. El mundo entrega la puerta grande, la puerta amplia, te da satisfacción, pero hay una letra chiquitica que te dice, ciertas condiciones aplican y hay consecuencias. Cuando uno está viendo una propaganda de alguna telefónica móvil, hablan, no, que tantos megas, que 3G, 4G, 5G, un poco de cosas, y a lo último, la misma persona habla, pero le pone 300 de velocidad. Y ciertas condiciones, uno no entiende nada, porque a eso no le importa a uno, lo que le importa son sus 5 megas y bueno, las cosas que entregan, pero no las consecuencias. Mire, yo cuando acepté a Dios en mi vida, inmediatamente empecé a trabajar en la obra. Nosotros bajábamos a los valles del Tuy, a ver que íbamos a poner el piso, a remodelar con el pastor, con otros 2 hermanos y todo eso. Y en medio de eso, llegué en una pared, ¡pum! Pasó lo que me pasó, se me cayó un pulmón. Pero Señor, yo clamaba, yo reclamaba, ¿cómo se me va a caer un pulmón trabajando para tu obra? Lo que yo no entendía era que no había crecido todavía. Ya cuando crecí entendí no el por qué, sino para qué. Y fue el mundo el que me entregó esa puerta abierta. Yo fumé durante 15 años. Durante 15 años fumaba como una locomotora, todos los días, a todo momento. ¿Qué pasó? Bueno, me afectó el pulmón. Intenté dejar de fumar y no podía. Yo dejaba 2, 3 días, a veces duré un mes sin fumar, pero volvía, lo retomaba y cuando lo retomaba me fumaba todo lo que no me había fumado en ese mes. No, por mí, no pude. Pero el Señor ya me conocía, el Señor tenía ya un propósito en mi vida. Y Él fue el que me sacó de allí de un día para otro, no tengo explicación, ya no quería fumar, yo no fumaba. Y estaba nadando entre fumadores y no fumaba. Quien hace eso es el Señor, mis hermanos. El Señor me sacó de allí, el Señor me mostró la letra pequeña de mí. Entonces, es así, vale la pena entrar por la puerta estrecha, ser pequeños, ser humildes. Voy a retomar el versículo 5 que dice, esto ha dicho el Señor a los pobres y débiles, se les oprime y se les hace sufrir, pero eso voy ahora a levantarme, por eso voy ahora a levantarme y les daré la ayuda que tanto anhelo. Es como en todos los puertos, muchas veces llegan cruceros grandísimos, barcos, pero no pueden atracar en el muelle del puerto, porque simplemente se encallan. Entonces les toca a 1 o a 2 kilómetros atracar. Por lo grande, ¿no? Entonces, para llegar al puerto, para llegar al muelle, las personas tienen que o alquilar o las lanchas se acercan, pequeñas lanchas, pequeños barcos, para tener el privilegio de llegar a ese puerto. Y es así, o sea, tenemos que ser humildes, tenemos que llegar a la humildad de poder clamarle a Dios con la gran confianza. ¿De qué? De que Él vale la pena. Como lo dije anteriormente, definitivamente vale la pena. Él es el Señor de crecimiento, el Señor de justicia, y su presencia está con nosotros. ¿Qué más valor podemos tener? ¿Qué más recompensa podemos tener en esta vida? Hay muchas personas que no conocen a Dios y no tienen otra salida que envolverse con lo que les entrega el mundo. Y es allí donde nosotros tenemos que entrar. Así como le clamamos a Dios, también tenemos que dar. Tenemos que dar la palabra, entregar, hablar del Señor. No solamente con nuestra boca, sino también con nuestros actos. Es muy importante hacer esto. David entendía claramente dónde estaba, pero primero clamó porque se dio cuenta de cómo estaba su situación y quién lo podía sacar. Fue una montaña rusa. Empezó a subir hasta que se encontró con el Señor y hubo descanso. Eso no significa
como dice el último versículo, aún cuando nuestros enemigos nos estén moreleando, nos estén rodeando, aún así ya aprendimos a nadar porque ya crecimos, ya conocemos su justicia, ya vivimos en su presencia. Amén, siempre va a ser así. Somos de Dios, pero eso no significa que vamos a estar rodeados de la maldad, de la envidia, del chisme, del egoísmo. Pero mis hermanos, si estamos con nosotros, con Dios, ¿quién contra nosotros? Si tú estás escuchando en este momento esta palabra y quieres sentir, quieres vivir este crecimiento, si no conoces al Señor, si no conoces esta justicia, si no conoces sobre todo su presencia, quédate allí donde estás y acompáñame en esta oración. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor, si me acompañaste, Señor, hasta el día de hoy, sé que no me vas a dejar, Señor. Hoy abro mi corazón, mi Dios. No te conocía, pero hoy que te conozco, Señor, clamo a ti porque tengo la confianza de que tú eres mi Salvador, Señor. Tengo la confianza de que tú eres mi justicia y que tu presencia está a partir de hoy conmigo, Señor, de que tú nunca me has dejado, pero hoy me entero que tú estás conmigo y no me vas a dejar. Señor, todo mi pasado lo dejo allá, no miro para atrás y el siguiente paso a partir del día de hoy es contigo, Señor. Mi corazón me abre, Señor, para que tú entres allí. Si hay un libro de la vida, mi Dios, anótame allí. Sé tú, Señor, a través de mi vida, para hacer las cosas bien, para predicar tu palabra, Señor, para llegar a sentir ese privilegio, mi Dios, que solo tú nos entregas. Gracias, Señor. Mi hermano, si tú me acompañaste en esta oración, Dios ya está entrando en tu vida. Y no solo eso, también está entrando en tu familia, en todo tu entorno, porque eres sal de esta tierra, eres luz de este mundo, mi querido amigo, mi querida amiga. Muchas gracias. Dios te bendiga. Amén.